Escuelas que abrazan la diferencia, educación, interculturalidad e inclusión en Colombia. En las escuelas colombianas conviven estudiantes con distintas historias de vida, culturas, lenguas, formas de aprender y condiciones sociales. ¿De qué manera los docentes y agentes educativos pueden adquirir una comprensión más completa y contextualizada de estos conceptos para abordar los desafíos de las escuelas en Colombia? Educación. Comprender antes de intervenir. El primer paso es reconocer que la educación no se reduce a transmitir contenidos. Educar implica crear condiciones para que todos los estudiantes puedan participar, aprender, expresarse y construir sentido desde sus propias realidades. En este sentido, Gómez Hurtado y García Prieto en el 2021 plantean que la didáctica para la diversidad debe ayudar a los docentes a pensar en el proceso de enseñanza, desde preguntas fundamentales, tales como ¿para qué enseñar y cómo enseñar? Esta perspectiva permite comprender que la educación debe adaptarse a la diversidad y no esperar que todos aprendan de la misma forma. En el contexto colombiano, esta comprensión es especialmente importante porque las escuelas reciben estudiantes de diferentes territorios, culturas, grupos étnicos, entre otros. Por eso, los docentes debemos leer el contexto antes de diseñar estrategias. No se trata solamente de aplicar una metodología, sino de preguntarse quiénes son mis estudiantes, qué barreras enfrentan, qué saberes traen, qué apoyos necesitan, cómo se sienten en la escuela. Desde esta mirada, la educación se convierte en una práctica situada, humana y flexible. Esto exige que los equipos educativos trabajen de manera colaborativa, revisen sus prácticas y reconozcan que la diversidad no es una excepción, sino el punto de partida de toda acción pedagógica. Inclusión. Inclusión significa eliminar barreras para poder aprender y participar. Los docentes debemos dejar de ver la inclusión únicamente como atención a estudiantes con discapacidad. La inclusión implica transformar la escuela para que todos los estudiantes, sin importar sus condiciones, tengan oportunidades reales de aprendizaje, participación y reconocimiento. Alba Pastor en el 2021 propone el diseño universal de aprendizajes DUA como un enfoque que permite planear la enseñanza considerando desde el inicio la diversidad del estudiante. El DUA no espera que aparezca la dificultad para hacer una adaptación. Por el contrario, invita a diseñar clases con múltiples formas de presentar la información, de participación y de expresión del aprendizaje. Desde esta perspectiva, una clase inclusiva no es aquella donde todos hacen exactamente lo mismo, sino aquella donde todos tienen posibilidades de aprender con apoyos distintos. Por ejemplo, un estudiante puede comprender mejor mediante imágenes, otro mediante explicación oral, otro mediante trabajo práctico y otro mediante acompañamiento emocional. La inclusión consiste en anticipar estas diferencias y en hacerlas parte de nuestro diseño pedagógico. Por su parte, Cosworth 2020 señala la importancia de organizar las aulas que acojan las diferencias, promoviendo la socialización, la colaboración entre escuela y familia y la planificación curricular, teniendo en cuenta la diversidad de los estudiantes y favorecer el aprendizaje y su participación social. Interculturalidad. Reconocer la diversidad cultural como riqueza. La interculturalidad implica ir más allá de aceptar que existen culturas diferentes. Supone generar relaciones de diálogo, respeto y reconocimiento entre esas culturas. En Colombia, este concepto es muy importante, ya que reconoce las comunidades indígenas, afrocolombianas, campesinas, migrantes y urbanas y diversas como formas para comprender el mundo. Para los docentes y psicoorientadores, comprender la interculturalidad significa conocer que los estudiantes llegan con lenguajes, memorias, costumbres, formas de relación, creencias, prácticas familiares y experiencias comunitarias diferentes. Por eso, una educación intercultural no impone una única forma de aprender o participar, sino que abre espacios para que esas diferencias dialoguen dentro del aula. El documento Inclusión Social, Estrategias Organizativas y Metodológicas plantea la importancia de pensar en la inclusión no solo desde el aula, sino también desde las organizaciones institucionales y las metodologías que favorecen la participación. En las instituciones colombianas, concretamente, incorporar relatos y saberes locales en las clases, evitar estereotipos culturales, usar ejemplos cercanos al territorio, escuchar a las familias, reconocer las lenguas y expresiones propias de las comunidades y construir acuerdos de convivencia desde el respeto por la diferencia.
¿Cómo pueden los docentes y comunidad educativa adquirir una comprensión más contextualizada? Primero deben formarse teóricamente, leyendo autores y enfoques que permitan ampliar la mirada sobre la diversidad. Obras como la de Alba Pastor, Gómez Hurtado, Prieto y el documento sobre inclusión social aportan fundamentos para comprender la escuela y que debe adaptarse hacia los estudiantes, y no excluir a quienes aprenden, se comunican o participan de formas diferentes. Segundo, leer el contexto escolar, identificar las características sociales, culturales, emocionales y académicas de nuestros estudiantes. Con ayuda del psicoorientador, quien cumple aquí un papel central porque puede aportar información sobre la convivencia, el bienestar emocional, relaciones familiares y riesgos psicosociales, revisar necesidades de acompañamiento. Tercero, deben trabajar de manera colectiva. La inclusión no puede depender solo de un docente ni de una acción aislada. Software 2020 resalta la importancia de la colaboración entre docentes, escuela y familia para organizar aulas inclusivas. En este sentido, el trabajo conjunto entre maestros, directivos, orientadores y familias permite construir respuestas más pertinentes. Cuarto, diseñar prácticas flexibles con diseño universal de aprendizajes. Eso significa ofrecer diferentes formas de acceso al contenido, participar y alternar las formas de evaluación. Pueden ser pruebas escritas, orales, gráficas, colaborativas, prácticas y de reflexión. Quinto, deben reflexionar críticamente sobre sus propias prácticas. La inclusión y la interculturalidad no son solo conceptos externos, también exigen revisar prejuicios, expectativas, formas de comunicación, lenguajes usados en el aula y relaciones de poder. Un docente inclusivo se pregunta constantemente sobre si sus decisiones están favoreciendo o limitando la participación de los estudiantes. Aplicación en las escuelas colombianas. En Colombia, estas ideas son especialmente necesarias porque las escuelas enfrentan desafíos relacionados con la desigualdad social, migración, diversidad cultural, violencia, ruralidad, discapacidad, barreras de aprendizaje y dificultades socioemocionales. Por eso, comprender la educación, la interculturalidad y la inclusión de manera contextualizada permiten pasar de una escuela que clasifica a los estudiantes a una escuela que reconoce sus trayectorias y construye apoyos. Un docente que comprende la inclusión no pregunta únicamente qué le falta a este estudiante, sino qué barreras está poniendo la escuela para que este estudiante no participe plenamente. Un psicoorientador que comprende la interculturalidad no interpreta las diferencias culturales como dificultades, sino como elementos que deben ser reconocidos para fortalecer la convivencia y el sentido de pertenencia. De esta manera, la inclusión y la interculturalidad se convierten en criterios para tomar decisiones pedagógicas, convivenciales y organizativas. No son temas decorativos ni actividades ocasionales, son principios que deben orientar la planeación, la evaluación, la relación con las familias y la gestión institucional. Conclusiones. Los docentes y agentes educativos pueden adquirir una comprensión más completa y contextualizada de la educación, la interculturalidad y la inclusión cuando articulan la formación teórica con la lectura crítica del contexto escolar. La inclusión exige eliminar barreras para el aprendizaje y la participación. La interculturalidad invita a reconocer la diversidad como una riqueza, y la educación debe entenderse como una práctica flexible, situada y humana. En las instituciones colombianas, este enfoque permite favorecer y responder mejor a las realidades de nuestros estudiantes, construir ambientes más justos y favorecer una cultura escolar donde todos pueden sentirse reconocidos, valorados y capaces de aprender.